TC4 por abajo de 200. ¿Por qué? Porque el riesgo es el más alto para adquirir una enfermedad oportunista y si se presentara, pues el pronóstico del paciente puede cambiar radicalmente. O en otras circunstancias del VIH, ¿no? Cuando ya tienen nefropatía o cuando tienen alteraciones neurológicas. Y también algo importante para iniciar es cuando se encuentran dentro del síndrome retroviral agudo. Sabemos que es complicado diagnosticarlos en este momento, pero si lo hacemos, iniciamos tratamiento ahí, en ese preciso momento hay un descenso abrupto de los linfocitos TCD4. Entonces, si logramos pararlo ahí, podemos tener una mucho mejor y más rápida recuperación de linfocitos TCD4 y tratar de evitar la progresión de una manera mucho más temprana. Ahora, ¿en qué condiciones podríamos retrasar un poquito el tratamiento? Solo hay dos realmente, pero en términos generales, cuanto antes mejor y a todos los pacientes. Solo en dos circunstancias podemos retrasar un poquito el inicio del tratamiento y generalmente son dos padecimientos que afectan al sistema nervioso central. Uno es la tuberculosis meningia y otra es el encefalitis por criptococo. En estos dos casos se prefiere primero iniciar el tratamiento para estas infecciones y después iniciar la terapia antirretroviral. ¿Por qué hacer esto? Porque se espera que cuando tengamos este tipo de infecciones y nosotros iniciamos terapia antirretroviral, nuestras defensas van a incrementar y este incremento de defensas hace algo que se llama síndrome de reconstitución inmune o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que eso va a generar una inflamación global. Hagan de cuenta que si nosotros tenemos muy poquitos linfocitos TCD4, imagínense que son soldaditos, son poquitos, pues con eso apenas está defendiendo el cuerpo, pero cuando logramos que estos linfocitos TCD4 recuperen, ya hay más, entonces esos van a generar una inflamación muy intensa, que se va a manifestar con fiebre y con una serie de cosas adicionales. Si en esa misma circunstancia hay un proceso infeccioso y más en el sistema nervioso central, esa misma inflamación puede generar aún más daño y más secuelas. Entonces lo que se prefiere es primero tratar la infección, ya sea TB meningia o criptococo, una vez ya controlada esa infección, que generalmente toma entre 2 hasta 8 semanas, dependiendo de la infección, ya iniciar una terapia antirretroviral y tratar de limitar ese síndrome de reconstitución inmune que inflame aún más el cerebro y que genere secuelas en los pacientes. Fuera de estas dos, siempre iniciar cuanto antes y a todos los pacientes. Entonces, ¿en qué va a consistir el tratamiento antirretroviral? Entonces, aquí pueden ver una imagen en donde pues, repetimos mucho este ciclo vital que ya vimos y vamos a ver que en cada punto importante que les comenté de todo el ciclo, desde la unión, la entrada, la transcriptasa reversa, la integrasa, cómo madura el virus y todas estas cosas, en todos estos pasos hay medicamentos que van a actuar y van a inhibir a ese nivel la replicación viral. Entonces, el objetivo del tratamiento es que este sea combinado y que haya medicamentos que actúen en diferentes sitios para realmente controlar la replicación, frenarla completamente y eso haga que permita que, como ya no hay replicación viral, la carga viral vaya bajando paulatinamente hasta llevarse indetectable y los linfocitos TC4 se recuperen. Entonces, vamos a tener algunos que van a inhibir la entrada, otros que van a inhibir esta transcriptasa reversa, otros que van a inhibir esta integración del DNA viral al DNA humano, otros que van a inhibir la maduración del virión, ¿no? Los inhibidores de proteasa o los inhibidores de capsid. Entonces, de cada uno de estos grupos vamos a tener diferentes drogas. Vamos a tener los inhibidores de transcriptasa reversa, como la lamivudina, la emtricitabina, el tenofovir, el abacavir, todos muy utilizados. Vamos a tener los inhibidores de integrasa, como el victegravir, el dolutegravir, el raltegravir, que estas dos clases de antirretrovirales son los más utilizados, pero también vamos a poder tener
Inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, como el efavirenz, la ribavirin, los inhibidores de proteasa, como el darunavir, los inhibidores de entrada, como el maraviroc, o los inhibidores de CAPSIE, que son de los más nuevos, como el lenacapavir. Entonces, las bases del tratamiento es que pues, este inicio temprano va a mejorar el pronóstico, menor riesgo de progresión y de muerte. El tratamiento siempre combinado, puede ser de 2 o de 3 fármacos, pero siempre, hoy por hoy, la base del tratamiento, o sea, el core, el backbone o base, así se llama, siempre tiene que ser un inhibidor de integrasa. Estos inhibidores de integrasa, ya sea Victegravir, Dolutegravir, Raltegravir, siempre tiene que haber uno de esos. ¿Por qué es eso y por qué se prefiere que siempre exista uno de esos en nuestra combinación? Uno, disminuye de manera rápida y efectiva la carga viral. Dos, estos medicamentos tienen algo que se llama... Estos medicamentos necesitan muchas mutaciones para que se vuelva resistente el virus. Eso se llama alta barrera genética. Otros antirretrovirales tienen una barrera genética mucho más bajita, que quiere decir eso, que con poquitas mutaciones el virus ya se hace resistente a esos antirretrovirales. En el caso de los inhibidores de integrasa necesitan acumular muchísimas mutaciones para hacerse resistentes. Eso significa alta barrera genética. Entonces, son altamente efectivos para bajar la carga viral, tienen una alta barrera genética y eso los vuelve idóneos y los vuelve pieza fundamental en la terapia combinada antirretroviral. Entonces, siempre tu combinación tiene que tener inhibidor de integrasa. Puede ser Victegravir, puede ser Dolutegravir. Y eso tiene que estar sumado con otros medicamentos de otras familias. Generalmente se combinan con inhibidores de la transcriptasa reversa, como tenofovir, lamivudina, entricitabina. Pueden ser 2 más, puede ser 1 más. Y el objetivo es que el medicamento se dé por vida. Ya vimos que el VIH no se cura, no se erradica. Entonces, esto puede mantener a este paciente en estas circunstancias, indetectable, con buenos linfocitos TCD4 y tener una vida larga y saludable. Entonces, para lograr esto, pues necesitamos una adherencia y apegarse al tratamiento lo más posible. Entonces, de la guía mexicana, aquí vienen las combinaciones más utilizadas. Entonces, los esquemas preferentes cuando iniciamos una terapia antirretroviral van a ser 2. El más utilizado es el primero, que combina Victegravir, que ya vimos que es un inhibidor de integrasa, sumado a entricitabina y a tenofovir, que ambos son inhibidores de transcriptasa reversa. Y tenemos la ventaja que estos 3 fármacos ya vienen coformulados en un solo medicamento, que es el Biktarvy. También hay otro muy similar que tiene la misma fórmula, digamos, con un inhibidor de integrasa y 2 inhibidores de transcriptasa reversa, pero son diferentes, como el Triumec, que tiene dolutegravir, que es el inhibidor de integrasa, más abacavir lamivudina, que son inhibidores de transcriptasa reversa, y también formulado en una sola tableta. Y eso es bien cómodo. Antes los pacientes tenían que tomar varias tabletas al día, a cada 12 horas, y a veces es complicado a eso la adherencia. Hoy por hoy la verdad es que con una sola tableta al día se pueden mantener muy bien los pacientes. Entonces ese puede ser una combinación. Y la otra combinación es la combinación de dolutegravir con la mibudina. O sea, solo 2 fármacos. Solo en casos muy particulares. Ahorita les voy a decir cuáles. Generalmente iniciamos con 3 fármacos y solo en casos muy particulares que cumplan como varios requisitos podemos iniciar con un medicamento que solo tenga 2 fármacos. También hay la opción de que si iniciamos con uno de 3 fármacos y el paciente está muy bien, controlado y todo, migremos al de 2 fármacos, ya que teniendo menos medicamentos, menos antirretrovirales, pues obviamente son menos efectos adversos, tenemos medicamentos mucho más nobles para un uso prolongado. También los podemos dar separado, hay varias formulaciones, pero estos son los más utilizados. ¿Por qué importa mucho el apego?
porque siempre que estamos bien apegados al manejo vamos a tener una control y una supresión viral. En el momento en que nos dejemos de tomar el medicamento, otra vez la carga viral se va a incrementar. Tener una supresión viral nos va a permitir restaurar y mantener el sistema inmune. Esto frena la progresión de la enfermedad y que se desarrollen complicaciones. Como ya vimos, disminuye el riesgo de transmisión. Siempre que estemos indetectables vamos a ser intransmisibles. Y globalmente pues va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida. En la consulta, ¿cómo valoramos el apego? Pues mucho, preguntándole al paciente si se toma su medicamento, a qué hora se lo toma, si se lo olvida, no se lo olvida. Una manera indirecta de ver el apego pues, es ver la carga viral. Si la carga viral no baja o al revés va incrementando, nuestra principal sospecha es de que el paciente no se está tomando bien su medicamento. Entonces tenemos que hacer varias maneras o varios frentes para saber si el paciente está bien apegado o no a su tratamiento. Y siempre tenemos que hacer énfasis en esto cuando el paciente está en falla virológica, o sea que no baja su carga viral. Antes de pensar en resistencia, antes de pensar en cualquier cosa, tenemos que valorar siempre el apego al tratamiento. Para mejorar el apego, pues tenemos que identificar barreras. A lo mejor el paciente no nos está entendiendo, no entiende la importancia de tomarse el medicamento, hay que educarlos. A veces cuando son tantas pastillas, pues como que el paciente se le complica mucho, entonces a la hora de simplificar y darle solo una tableta al día, pues eso le facilita mucho la vida. Hay que seguirlo regularmente, apoyarlo socialmente, emocionalmente, psicológicamente. Estrategias de recordatorio, a lo mejor poner alarmas, usar aplicaciones, ese tipo de cosas para mejorar el apego. ¿Por qué? ¿Cómo impacta la terapia antirretroviral en estos pacientes? Pues porque se ha visto que si no tomamos medicamento, pacientes ya con SIDA, su esperanza de vida son de 12 a 18 meses si no se hace nada, si no se trata. Si le damos terapia antirretroviral, vean que hay estudios, hay metaanálisis en donde siguieron muchos pacientes y vean, pacientes de 20 años con VIH y en promedio vivían 43 años más, o sea, llegándole a 63 años en promedio. Como pacientes de 35 llegaban hasta 67 años, o 32 años adicionales, en promedio, que es casi llegando a la esperanza de vida habitual, no teniendo VIH, ¿no? Entonces, realmente podemos esperar una vida larga y saludable con una esperanza de vida prácticamente igual a que si el paciente no tuviera VIH. ¿Qué hay de nuevo? Pues justamente se está prefiriendo en la terapia antirretroviral utilizar esta terapia de 2 fármacos en vez de 3. De hecho, este estudio se publicó hace un par de años, en donde comparaban los esquemas de 3 o de 4 versus el de 2. Y la verdad es que vieron una eficacia similar, menos efectos adversos al tener menos fármacos y menos interacciones farmacológicas, a lo mejor si tomaban otros medicamentos los pacientes. Pero les repito, no es en todos los pacientes, tienen que tener varias cosas. Uno, que la carga viral no esté tan alta, tenga menos de 500,000 copias, que no tenga hepatitis B, ya que si hay hepatitis B concomitante con VIH, siempre la terapia tiene que tener o incluir tenofovir, y eso significa tener una terapia triple. Entonces eso lo descarta. Y que el paciente no tenga antecedentes de resistencia a antirretrovirales y no haya estado en profilaxis con PrEP, ahorita vamos a ver qué es eso, y que le haya dado VIH, porque eso puede pasar que el paciente tenga una cepa resistente. Entonces, si no tiene esto, el paciente sería candidato a iniciar con una terapia doble, ¿no? Con dolutegravir, lamivudina. O ya estando en tratamiento podemos migrar de 3 fármacos a 2 fármacos. Y ya hay estudios bastante interesantes en donde no muestran inferioridad, o sea, les va igual. Lo nuevo es que hay antirretrovirales con larga duración. Entonces, por ejemplo, estos medicamentos, el cabotegravir, entre otros, se pueden aplicar cada 2 meses, o sea, ya no son medicamentos diarios. El más nuevo, por ejemplo, el lenacapavir, se aplica una inyección cada 6 meses y con eso podemos lograr supresión viral adecuada. Entonces, la verdad es que esto es muy importante, estas posologías en donde se tiene que poner cada vez más separados, es especialmente útil en los pacientes que tienen problemas en el apego.
¿no? O sea, que tienen problemas en la adherencia y pues obviamente esto les va a ayudar bastante. Ya pasando a la prevención, pues tenemos muchas maneras de prevenir el contagio. Uno va a ser el PrEP, que ahorita vamos a platicar de eso, que es la profilaxis preexposición, antes de estar en contacto con el VIH. El PEP, que es la profilaxis postexposición, o sea, ya estuve en contacto con el VIH y cómo hago para prevenir que no me dé. Todo lo que tenemos que hacer en la mujer embarazada, agujas seguras en estos usuarios de drogas intravenosas, obviamente el uso de condón y la educación a la población. Entonces, ¿qué es el PrEP? La profilaxis preexposición. Entonces, es el uso de antirretrovirales en pacientes que no tienen VIH, o sea, que sabemos que son VIH negativos, para prevenir su infección antes de la exposición sexual. Entonces, ¿qué contiene el PrEP? Generalmente son antirretrovirales que tienen 2 inhibidores de transcriptasa reversa. Generalmente la mayoría tienen tenofovir con algo más. El más utilizado es tenofovir con emtricitabina, ¿vale? Y hay 2 modalidades: tomar diario el PrEP o tomarlo a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una exposición continua, un clásico ejemplo, por ejemplo, parejas serodiscordantes, una pareja positiva y una pareja negativa, obviamente la exposición va a ser prolongada. A la persona de la pareja que es seronegativa, o sea, que no tiene VIH, puede estar tomando este PrEP de manera diaria y continua para evitar que su pareja lo contagie. Ese es un ejemplo. O tenemos la modalidad a demanda, que es pacientes que no tienen una exposición tan regular, tan frecuente, que prevén alguna exposición de riesgo y solo para esa exposición se toman el PrEP. Entonces, ¿cómo funciona este? Ya no se lo toman diario, sino se toman 2 tabletitas 1 hora antes de la exposición, tienen la exposición de riesgo, un día después se toman una, otro día después se toman otra y se acabó. Ya los protege para ese evento de riesgo. Es la modalidad que se llama 2+1+1. ¿Sale? Y si es el caso que, por ejemplo, hacen eso mismo, pero siguen teniendo exposiciones de riesgo, esa dosis diaria la pueden continuar y ya volverse como una dosis diaria, un esquema diario. Si solo es un evento, 2 tabletas 1 hora antes del evento de riesgo, un día después una tableta, un día después otra tableta y se acabó. ¿Qué impacto tiene? Pues obviamente disminuye el riesgo de adquisición más o menos en un 70% y la eficacia de estos esquemas van del 86 al 97%. Eso es muy efectivo. ¿Qué hay de nuevo con estos PrEPs? Pues hay aplicaciones. Esta, por ejemplo, es la aplicación del gobierno de la Ciudad de México y ahí hay un apartado de la Clínica Condesa, que es una clínica que atiende pacientes con VIH, y ahí tenemos un apartado del PrEP. Mucha información muy fácil de leer para cualquier persona, en donde además de poder solicitar el usuario el PrEP e irlo a recoger a la clínica, ahí viene mucha información de cómo tomarlo, cada cuánto, cuántas tabletas, todo este tipo de cosas. Entonces, estas aplicaciones pues acercan esta información a la población, educan a la población, mejoran el acceso a la información y pues esto va a ser disponible para todos. ¿Y qué hay de nuevo con esto? Pues ya están diseñando, por ejemplo, para las mujeres, tabletas coformuladas que no solo tengan PrEP, sino también tengan anticonceptivos, que en una misma tableta tenga estas 2 cosas, entonces los proteja de infecciones como VIH, pero además de embarazos no deseados. Y hay PrEPs de acción prolongada, o sea, esos mismos medicamentos que les decía que duran por mucho tiempo también pueden usar o ser utilizados para la prevención. De lo más nuevo, el lenacapavir es un inhibidor de la cápside. Pues en este estudio en particular se vio que aplicaciones cada 6 meses, incluso en población de riesgo homosexual, transexual, etcétera, funcionaba muy bien, incluso mejor que el PrEP diario con tenofovir y emtricitabina. O sea, teníamos mayor eficacia y mejor adherencia, porque realmente son solo 2 inyecciones al año, cada 6 meses,
y con eso estamos protegidos todo este tiempo. Entonces son esquemas ideales para justamente esta población que está en un riesgo continuo y la verdad es que es bastante cómodo, ¿no? Entonces esto es profilaxis preexposición. Ahora, si nosotros ya nos expusimos a VIH, que puede ser por un encuentro sexual, por un accidente laboral, un accidente punzocortante, etcétera, es utilizar la terapia antirretroviral después de esa exposición para disminuir el riesgo de que me dé VIH. Entonces, es utilizar los antirretrovirales de manera emergente y a corto plazo para reducir el contagio de VIH. Entonces, ¿en quién? Pues obviamente en pacientes que sufren abuso sexual, se les puede ofrecer el PrEP, personas que comparten agujas, personas que forman parte de un grupo de riesgo o personales de salud como nosotros que nos podemos picar perfectamente. Entonces, el tiempo que tenemos para iniciar son 72 horas a partir del contacto, pero entre antes lo empecemos mucho mejor, idealmente las primeras 24 horas. Y generalmente en estos casos utilizamos medicamentos con triple esquema, como el Biktarvy o el Triumec. Y generalmente lo utilizamos por un mes. Entonces, en este mes lo que hacemos es, lo iniciamos, tenemos este tiempo y después investigamos. La persona de la que el contacto, pues, hay que investigar si tiene o no tiene VIH, ¿no? Entonces, si no tiene VIH y confío en esa prueba, tomando en cuenta el periodo de ventana y todo lo que ya platicamos, y descarto la infección en esa persona, yo ya puedo dejar de tomar mi PEP, no lo tengo que terminar. Si ya es un paciente conocido con VIH, pero su carga viral está indetectable, también puedo suspender mi PEP. Si el paciente se confirma que tiene VIH y la carga viral está positiva, yo tengo que continuar mi PEP y terminarlo 28 días y yo hacerme estudios seriados para descartar que yo no me haya contagiado. Si me contagié, ya pasados estos 28 días ya no es una profilaxis, sino ya tendría que tomar tratamiento. Entonces, más o menos así es como es el PEP. En el caso de las embarazadas, yo ya les mencionaba que toda mujer embarazada por norma tiene que tener un tamizaje para VIH. Eso de cajón. Si se hace el diagnóstico de una mujer embarazada de manera prenatal, se tiene que dar terapia antirretroviral a las mujeres, entre antes mejor, y lograr una supresión virológica lo más temprano posible antes del parto. Una vez que vayan a nacer el bebé, tenemos que decidir si el bebé es candidato a nacer por cesárea o parto vaginal. Realmente solo sería parto vaginal si la mamá tiene buen apego a la terapia antirretroviral y la paciente está indetectable. Ahí podríamos ofrecer el parto vaginal. Cualquier otra cosa, si no sabemos si tiene buen apego, si no tiene supresión viral, si no inició terapia antirretroviral, todas esas indicaciones van para cesárea. Durante el procedimiento, durante el parto, hacemos una infusión de sidobudina a la mujer embarazada también para prevenir transmisión. Y ya que nace el bebé, evitamos lactancia materna y le damos profilaxis al bebé, generalmente por un mes. Y con eso, todas esas intervenciones, el riesgo que yo les mencionaba que tenían los bebés de adquirir VIH, podemos llevarlo de 20 hasta un 2% con todas estas intervenciones. La lactancia materna, pues sí está contraindicada en general, porque sí es un fluido que puede estar contaminada con VIH. Sin embargo, las mujeres que están indetectables, el riesgo de transmitir VIH a su bebé es menos del 1%. No es cero, pero sí es muy bajita la probabilidad y esto hay que informárselos a las mamás. Entonces, nosotros podríamos considerar lactancia materna cuando la carga viral está suprimida, la mamá tiene buena adherencia, no hay lesiones a nivel de los pezones y podemos seguir cercanamente al paciente. Si no se cumplen estas cosas, realmente se prefiere fórmula, opciones seguras que pueden ser fórmula o leche materna pasteurizada de bancos de leche. Pero todo esto, las madres tienen que recibir consejería, información, siempre centrar en el paciente, basado en evidencia para hacer una decisión compartida. O sea, antes como que se tenía
estaba súper prohibida la lactancia materna y ni siquiera nos preguntábamos nada, era simplemente un hecho no. Hoy por hoy, con estas consideraciones y una decisión compartida, podemos llegar a un acuerdo con el familiar. El riesgo no es cero, pero sí es muy bajito. Entonces siempre tiene que ser una decisión compartida. Y otras medidas, por ejemplo, utilizar agujas limpias, seguras, repartir agujas limpias y seguras a la población usuario de drogas intravenosas. No es un problema que podamos solucionar de manera directa o rápidamente. Pues es un problema mucho más grande, es un problema social, cultural, psicológico, o lo que ustedes quieran. Entonces, limitando los daños, a veces se prefiere literalmente acercarse a esta población, regalarles agujas para que, si ya sabemos que lo van a hacer, mínimo lo hagan con material estéril. Estos programas están en Estados Unidos, en Europa y aquí también en México. Y estos programas no solo es regalar la aguja y como de, bueno, úsala y drógate, ¿no? O sea, sí te regalo la aguja, pero te ofrezco condones, te ofrezco pruebas gratis de hepatitis B, C y VIH, y es un acercamiento mucho más humano, por así decirlo, con esta población, ¿no? No darles de espalda, no segregarlos, sino al revés, ¿no? O sea, acercarse y ofrecerles ayuda. También la circuncisión electiva, yo ya les hablaba del beneficio que viene con la circuncisión, disminuir el riesgo, y esto a veces se ofrece a la población serodiscordante. O sea, hay parejas que para disminuir el riesgo que tienen para contagiar a su pareja o ser contagiados, pues a lo mejor hacerse una circuncisión electiva y disminuir el riesgo de contagio. Y lo que ya habíamos platicado, ¿no? El self-testing recurrente, eso hace que la población pueda estar mucho más consciente de su estado serológico y a lo mejor pues no tener que ir a un centro de salud, no tener que exponerse a eso, hacerlo más confidencial, etcétera. Pues eso nos puede ayudar también. Ya para finalizar, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro del VIH? Pues muchos han intentado desarrollar una vacuna. La verdad es que ha sido bien complicado y por varias cosas. La infección se establece rápido, o sea, realmente 3 días y ya se estableció el VIH, ya formó un reservorio y es prácticamente imposible curarlo. El VIH muta muchísimo, tiene una diversidad genética importantísima. Cada ciclo viral que ocurre hay muchas mutaciones que existen en la transcriptasa reversa, en integrasa, en todos estos sitios. Todas estas proteínas están sujetas a mutación. Entonces prácticamente después de tantos ciclos tenemos virus prácticamente nuevos. Y eso le complica mucho al sistema inmune como ir reconociendo este virus que cada vez está mutando más. El virus evade mucho el sistema inmune. Lo que hace es, estas regiones altamente mutables las expresa, las deja ver a la vista al sistema inmune, pero las regiones más conservadas que no mutan tanto como que las protege y las oculta. Entonces, para eso es muy complicado y es difícil encontrar un antígeno específico, constante, que se mantenga, que se conserve y que eleve una respuesta inmune como para que nosotros fabriquemos una vacuna dirigida a eso. Tan es así que se han hecho un chorro de estudios con diferentes vacunas y ninguna ha mostrado efectividad ni eficacia. Entonces, hoy por hoy no tenemos vacunas efectivas ni cercanas a ser efectivas para prevenir el VIH. ¿Qué es lo único que podríamos tener? Pues tratar de intentar estas nuevas vacunas con a lo mejor nuevas maneras de hacer vacuna, como las vacunas RNA mensajero, que vinieron a revolucionar el mundo de la vacunología después de las vacunas de COVID, o vacunas de vector viral, o vacunas recombinantes, ¿no? Pero hoy por hoy esto todavía no se logra destrabar y mucho por esta cuestión virológica que les menciono. Y la otra parte es la cura. Entonces, no sé si ustedes han escuchado esta noticia, digo, ya tiene mucho tiempo, del paciente Berlín. Entonces, se sabe que hay pacientes que tienen mutaciones en los correceptores. Yo ya les mencionaba que era muy importante el CD4, pero también de igual manera eran muy importantes los correceptores para que pudiera existir la entrada del virus a la célula humana.
Y hay pacientes que tienen mutado este correceptor, principalmente el CCR5, que esa mutación los vuelve inmunes frente a VIH. O sea, como no está funcionando bien ese correceptor, el VIH no puede entrar. Desafortunadamente, esa mutación no va solita, ¿no? O sea, también les confiere un estado de inmunocompromiso por no tener ese correceptor, porque ese tiene una función en el sistema inmune. Entonces, no es de que sean súper suertudas estas personas, también tiene sus implicaciones, pero sí se ha visto población que generalmente se encuentra en el norte de Europa, que tiene esta mutación, no se infectan de VIH. Entonces, como con ese antecedente, hubo un paciente con VIH que le dio leucemia mieloide y que por las cuestiones de la leucemia fue candidato a un trasplante de médula ósea. Y el trasplante de médula ósea, o sea, el donador, tenía una mutación del CCR5 delta 32, que es la mutación más común de este correceptor. Le donan esta médula ósea y en ese momento deja de tomar terapia antirretroviral y el paciente logra eliminar por completo la enfermedad. Ya sin enfermedad, sin repunte de carga viral, manteniéndose indetectable y manteniéndose sin medicamentos. El paciente fallece años después por una recaída de la leucemia, pero del VIH se curó. Y de estos mismos casos hemos tenido más o menos como 5 en los años subsecuentes. Ahora, un trasplante de médula ósea es uno de los procedimientos médicos más riesgosos que existe porque te borran completamente la inmunidad, estás en un estado de inmunocompromiso severísimo, incluso más que el SIDA, porque ahí no tienes neutrófilos, no tienes linfocitos, no tienes nada. Y pues la probabilidad de muerte es alta. No es un procedimiento barato, necesitas un hospital de referencia, tercer nivel, con alta probabilidad de muerte. Pues realmente no es que sea una opción viable, más teniendo terapia antirretroviral tan efectiva que tomándote una pastillita al día puedes estar como si nada y puedes vivir la misma número de años que si no tuvieras VIH. Y eso poniéndolo en balanza de someterte a un trasplante, pues la verdad es que eso no lo hace viable. Pero bueno, definitivamente estos descubrimientos y estos hallazgos cada vez nos acercan más a conocer más al virus y a lo mejor idear un procedimiento no tan riesgoso y que pueda curar la enfermedad. Pues ya para finalizar, la verdad es que hoy tenemos herramientas efectivas para el VIH, tenemos estudios de gran capacidad diagnóstica, tenemos que la sensibilidad y la especificidad de los estudios es buenísima, que el self-testing puede ser una alternativa para esas personas que no se quieran exponer o evidenciar tomándose pruebas. Tenemos terapias antirretrovirales altamente efectivos que ofrecen una vida larga y saludable. Tenemos maneras de prevenir el VIH con tratamiento, o sea, que los pacientes tratados no puedan seguir transmitiendo el virus. Tenemos el PrEP, el PEP, estos medicamentos de larga duración que hacen muy cómodo el manejo, tanto terapéutico como preventivo, inyecciones cada 6 meses, prácticamente es casi como una vacuna. Y pues obviamente este desarrollo de nuevos medicamentos y bueno, la vacuna que nos ha costado mucho trabajo, no hay nada, digamos, en camino, nada serio. Pero bueno, definitivamente todas estas cosas hacen que conozcamos mejor el virus, que estemos cada vez más cerca de prevenir mejor o de curar la enfermedad. Entonces, definitivamente sigue siendo un problema de salud pública, pero tenemos dos cosas. O sea, no es una enfermedad curable, pero definitivamente es una enfermedad tratable y prevenible. Tenemos esta meta de 95, 95, 95. Estamos todavía lejos de llegar a esto, más en países de bajos recursos, en zonas marginadas, teniendo el reto de la desigualdad, esta crisis de opioides, este uso de drogas intravenosas, que es un boom en el mundo, la discriminación, el estigma y todas estas cosas, pero definitivamente mientras vayamos actuando sobre estas cosas, pues podremos alcanzar esta meta de 95, 95, 95, y cada vez ir sacando o eliminando el riesgo y el problema de salud pública que tiene el VIH definitivamente, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta de VIH. No, creo que no, doctor, por el momento no.
Bueno, mi compañera ahí tiene una pregunta de chat. Ajá. ¿Cuál es? Si quieres se la leo, Doc, porque creo que no puede prender su micrófono. Dice Dana que si el PrEP lo podemos solicitar con el sector salud o si lo pueden solicitar las personas con este factor de promiscuidad o solo es para los que saben que serán expuestos. O sea, este PrEP se puede, o sea, quien lo da es sector salud y generalmente está destinado para la población de alto riesgo. Entonces, regresando a eso, pues generalmente es hombres que tienen sexo con hombres, transexuales, sexoservidores, usuarios de drogas intravenosas. Esa es como la población prioritaria, pero realmente si uno lo solicita, teniendo algún factor de riesgo, se le otorga. Ahora es importante saber que el PrEP a demanda, que es 2 más 1 más 1, ese solo es efectivo por la concentración del antiviral, solo es efectivo para el paciente que va a recibir el sexo anal. O sea, el sexo anal receptivo, para esa persona lo protege. Para, por ejemplo, mujeres que van a tener coito vaginal, esta posología no permite que llegue el antirretroviral a niveles adecuados. De hecho, tienen que esperar de 2 a 3 semanas tomando PrEP diario para que lleguen y estén protegidas. Entonces, tardan mucho más y en esas 2 o 3 semanas tienen que utilizar otro método de protección como el condón, por ejemplo. Entonces, no está abierto así como para todos. O sea, ese esquema 2 más 1 más 1, población generalmente homosexual o transexual que tiene sexo anal receptivo, sería como los indicados. Y para población abierta sí puede ser la dosis diaria, teniendo en cuenta que necesitamos llegar a niveles de 2 a 3 semanas utilizando en ese intercondón, idealmente, bueno, idealmente siempre, pero bueno, más en ese tiempo que todavía no llegamos a niveles. Y pero definitivamente si uno lo solicita, lo puede recibir. Ahora, uno pensaría, bueno, ya tomo PrEP toda mi vida, ya la salvé. Sí, pero acuérdense que son medicamentos con muchos efectos adversos. Entonces, no es cualquier cosa tomar antirretrovirales. Hay que sopesar siempre efectos adversos, riesgo-beneficio. Entonces, sí es para población con una exposición de riesgo real y que el riesgo-beneficio supere mucho más el beneficio de brindar el antirretroviral. Sí, de nada. ¿Alguien más? No, doctor. Creo que no, doctor. Muy bien. Y luego, nada más me faltó mencionarles algo que se llama, o profundizar un poquito más el síndrome de reconstitución inmune. Entonces, una vez iniciado la terapia antirretroviral, como ya les mencionaba, se suprime la carga viral, empieza a recuperarse los linfocitos TCE4 y esa recuperación genera una inflamación muy intensa. ¿Cómo se refleja eso? O sea, el paciente estando bien, de repente puede empezar con fiebre, de repente puede empezar con adenopatías, con un cuadro inflamatorio inespecífico y es esa reconstitución inmune que le está dando. Es esperado y puede dar semanas después del inicio del antirretroviral y es completamente normal. No hay que suspenderlo, no hay que hacer nada, es simplemente esperar y nada más. Hay veces que este síndrome de reconstitución inmune en inglés se conoce como CIRI, por sus siglas en inglés, puede hacer algo que se llama, es un CIRI paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque, por ejemplo, estábamos tratando una TB meningia, iniciamos antirretrovirales, iniciamos manejo para la TB meningia, todo va muy bien y de repente 4 semanas después otra vez el paciente convulsiona, otra vez empieza con fiebre, otra vez empieza ahí con alteración neurológica y muy probablemente sea esa reconstitución inmune a nivel del sistema nervioso central. Por eso es paradójico, o sea, uno esperaría que fuera mejorando el paciente, pero al revés, parece que empeora.
Entonces, eso puede ocurrir. En esos casos, igual, no se tiene que suspender el medicamento y se puede utilizar esteroide como para bajarle la inflamación. Ese es el CIRI paradójico. Y el CIRI de desenmascaramiento puede ser que diagnostiquemos a un paciente con VIH, aparentemente no tenga ninguna enfermedad oportunista, iniciemos terapia antirretroviral y a las 4 semanas de repente se prende una enfermedad oportunista que estaba ahí como dormidita. Se prende porque ya tenemos defensas que empiecen a actuar, entonces a lo mejor eso da hace que la manifestación clínica sea más evidente. A lo mejor teníamos una tuberculosis ahí medio dormida en el pulmón y de repente empezamos a tener más defensas ahí y empezamos a tener síntomas. Entonces desenmascara nuestra enfermedad oportunista. Entonces tenemos la paradójica, en donde ya tenemos una enfermedad y se exacerba o empeora, y otra que no la teníamos diagnosticada, levantamos respuesta inmune y eso, como por así decirlo, despierta esta enfermedad oportunista. Entonces tenemos esas variaciones. Y lo otro que les iba a mencionar de la parte de la transmisión perinatal, ya vimos cómo disminuir el riesgo con esas intervenciones. Y una vez que nace el bebé, hijo de madre con VIH, hay varias cosas que hacer. Uno, no aplicarle BCG. Ya cuando hablamos de vacunas, esa es una vacuna viva que no se le debe poner a un hijo de madre con VIH hasta no saber si tiene o no infección y no reconocer si tiene o no inmunosupresión. Entonces, primera opción, no poner BCG. 2, considerar siempre lactancia materna. Términos generales, no darle, pero bueno, ya hablamos de lactancia materna. 3, tenemos que darle medicamento al bebé, generalmente es un mes. Dependiendo del número de fármacos, va a depender del riesgo que tuvo. Generalmente puede ser monoterapia, puede ser biterapia. Y tenemos que hacerle cargas virales periódicas hasta los 18 meses para ver que no se contagie. Si alguna de esas cargas sale positiva, es que sí hubo transmisión y en ese momento cambiamos de profilaxis a tratamiento o iniciamos tratamiento. Si se mantienen negativas, seguimos tomando cargas virales hasta los 18 meses. A los 18 meses tomamos una ELISA y si ese ELISA está negativo y todas las cargas están negativo, ya decimos que ese bebé no se contagió y ya puede tener su vida completamente normal. Creo que levantaron la mano. Tengo una duda, doctor. Si nosotros, por ejemplo, nos pinchamos con la aguja de un paciente, ¿debemos iniciar inmediatamente el PEP o debemos esperar a que le hagan estudios al paciente para saber si tiene VIH? Depende. Estás en un escenario en donde no sabes si tiene o no VIH. Entonces, si no sabes si tiene o no VIH, inicias PEP, porque solo tienes 72 horas para iniciar. Entonces, tú puedes iniciarlo y le tomas prueba al paciente. Si la prueba está negativa, solo tienes que asegurarte que no haya tenido un contacto de riesgo en las últimas 2-3 semanas, que es tu periodo de ventana. Si hay duda, te sigues tu PEP, le repites una ELISA pasando ese tiempo y si está negativo, ya la libraste porque el paciente no tiene VIH. Si el paciente no tuvo un factor de riesgo, lleva hospitalizado ahí 2 meses y no ha tenido ningún otro contacto y tú ya le hiciste una ELISA y te descarta, a lo mejor te tomaste 3 días el PEP, ya sale el resultado y lo puedes suspender. Pero no puedes hacer lo contrario, o sea, no tomártelo y esperar a ver si sí o es o no es, porque la verdad es que si sí es y ya te pasaste el tiempo, pues ya perdiste esta oportunidad de la profilaxis. Entonces lo que tienes que hacer, o sea, tal cual, te pinchaste, te tienes que lavar la herida, automáticamente en ese momento acudes a tu unidad de epidemiología, infectología o lo que sea, y paralelamente te tienen que dar el PEP a ti y tienen que hacer pruebas a ese paciente. Ahora, en ese momento a ti también te tienen que hacer prueba. O sea, tú no puedes tomar un PEP sin saber que no tienes VIH. Entonces, bueno, te hacen prueba a ti en ese momento y prueba al paciente. Si tú estás negativo, el paciente está negativo, te tomaste a lo mejor 1 o 2 dosis del PEP y suspendes. Si el paciente está positivo, ahí viene lo de la carga detectable o indetectable.
está detectable, te terminas el PEP un mes y tienes que tomarte serologías periódicas hasta saber que no te contagiaste. Carga viral indetectable, puedes suspender de manera segura el PEP. Tú te tomas prueba de VIH y estás positivo, muy probablemente esa no fue el contagio, ya tenías VIH de antes, y ahí ya cambia completamente, ¿no? Ya tienes que abordarte tú como paciente con VIH y tienes que iniciar ya una terapia antirretroviral, no un PEP. Y hay veces que el PEP se puede transformar en PEP. O sea, si a lo mejor fue una exposición de riesgo, yo me tomo PEP, pero voy a seguir con exposiciones de riesgo, puedo cambiar de PrEP a PEP, ¿no? Para estar protegido y mantenerme protegido. Ok, gracias. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. Sí. Habías dicho que había un Siri paradójico, que era cuando se exacerbaba la enfermedad. ¿Y cuál era el otro Siri cuando se desmascaraba la enfermedad? Así, de desenmascaramiento. Ok, gracias. Es que en inglés suena mejor. O sea, en inglés es paradoxical y unmasking. Pero en español es paradójica y de desenmascaramiento. Pero en inglés es unmasking. Ok, vale, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Yo, doctor. Por ejemplo, si en todo caso yo acabo de diagnosticar un paciente, pues sí, con VIH, o sea, recién diagnosticado, ¿en cuánto tiempo cuándo está indicado solicitar la carga viral o el recuento como tal de CD4? O sea, luego. Sí, o sea, necesitas uno basal al diagnóstico. Sí lo necesitas en ese momento. O sea, tú haces el diagnóstico con ELISAS y ahí tú dices, ok, tiene VIH. Pero necesito saber cuánto estoy iniciando mi carga viral y cuántos linfocitos TCD4 tengo. ¿Por qué es importante saber cuántos linfocitos TCD4 tengo? Porque si están muy bajitos, o sea, abajo de 200 generalmente, tú puedes ofrecer profilaxis para tratar de evitar que y mientras esté ahí y en el tiempo que me tardo en recuperar, no me dé una enfermedad oportunista. Entonces, por ejemplo, si estás inmunosuprimido, puedes darle al paciente trimetoprim para prevenir que le den homocistitis girovechi, por ejemplo. También en zonas endémicas, ese mismo trimetoprim te puede servir para que no te dé toxoplasmosis. En zonas endémicas también puedes ofrecer fluconazol para que no te dé histoplasmosis o criptococo. Y también cuando estás muy inmunosuprimido, abajo de 50 linfocitos TCD4, puedes dar claritromicina para evitar que les dé una micobacteria que se llama Mycobacterium avium, que también puede similar mucho la tuberculosis pulmonar, es otro tipo de micobacteria. Entonces, el saber cuántos linfocitos TCD4 tiene en ese momento te da como un punto de partida, te da un riesgo inmune para infecciones y te puede dar una indicación de ofrecer profilaxis mientras se mantenga en ese estado de inmunosupresión tan severo. Conocer ese estado de inmunosupresión además te permite saber si puedes, por ejemplo, vacunar o no a ese paciente. O sea, por ejemplo, la mayoría de las vacunas se pueden poner, pero las vivas atenuadas no las puedes poner cuando tienen los linfocitos TC4 abajo de 200. Es una vacuna de sarampión, por ejemplo, no la puedes poner en ese momento. Entonces, sí es importante saberlo porque si tiene más, si tiene 500, 1000 o lo que sea, y a lo mejor no tiene vacuna de sarampión y estamos en un brote de sarampión como ahorita, pues sí le puedes ofrecer la vacuna. Entonces, hay muchas cosas que te puedes decidir conociendo su carga viral. Entonces, regresando a tu pregunta, además de diagnosticarlo con serología, hay que tomarle subpoblaciones de linfocitos, o sea, saber cuántos CD4 tiene, cuánta carga viral tiene. Y en un mundo ideal lo que tendríamos que saber es hacer una prueba de resistencias, un ensayo de genotipo, así se llama, para saber si su VIH es resistente o no a los antirretrovirales más comúnmente utilizados. Entonces es lo que se debería hacer en todos lados. Muchas veces no se cuenta con ese ensayo de resistencia, solo se toma carga y CD4, se inicia el antirretroviral y lo que se hace es
cada 3 meses estar tomando estos mismos parámetros para ver cómo va bajando la carga viral y cómo van aumentando los linfocitos TSD4. Si yo inicio tratamiento y mi carga viral se vuelve indetectable, ya la hice, me está funcionando bien. Normalmente, para yo saber que tiene una respuesta adecuada, en 3 meses debe de disminuir un logaritmo la carga viral. Entonces, si tenía, no sé, 7 millones de copias, en 3 meses tengo que tener 700,000 copias, o sea, tengo que eliminarle un cero. Y tengo que estar indetectable en un periodo de 6 meses. Si en 6 meses no logro estar indetectable, eso se llama falla virológica. Y una posibilidad de eso, número 1, es que el paciente no se esté tomando bien el antirretro, o sea, que tenga falta de apego, pero la segunda es que tenga resistencia. Y ahí sí o sí tengo que pedir una prueba de genotipo. Pero mundo ideal tendríamos que tener esas 3 pruebas al diagnóstico. Ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, hay una guía mexicana que salió este año, es la guía mexicana del manejo del VIH, se las mando ahí al grupo para que la revisen por si tienen alguna duda o algo, es una guía muy práctica, y pues siempre que tengan ahí pacientes, a lo mejor en el internado, en el servicio, algo así, con VIH, pues es una guía de práctica muy útil, con datos muy interesantes. Entonces, le ponen ustedes guía VIH México 2025, es lo primero que les sale, es gratis, pero igualmente se las mando. ¿Tienen otra duda? Creo que todo bien, doctor. Ok. Muy bien. Pues bueno, entonces, vemos si el lunes o martes el doctor Miguel les da lo que faltaba y vemos su clase también el martes. Sí, doctor. Claro que sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Está bien, doctor. Gracias. Buenas noches, bye bye. Bye, doctor. Buen Nos día. vemos. Bonita noche.